Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase número 1 de Geografía de Panamá. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Alba Prado y soy la que lo voy a estar acompañando a lo largo de este curso. Vamos a iniciar con una introducción al tema, donde nos habla de la geografía de manera general. La geografía es una ciencia que estudia la superficie terrestre y las interacciones entre la humanidad y su entorno físico. Dentro de esta disciplina, la demografía, la geografía de población son áreas cruciales que exploran la distribución, composición y dinámica de los grupos humanos en diferentes regiones. En el caso de nuestro país, la diversidad geográfica y cultural influye en la distribución y concentración de la población, así como en los patrones migratorios y tendencias demográficas. Vamos a iniciar con el tema de la geografía y su carácter científico. Nos vamos un poquito atrás, al siglo XVIII, de que la geografía y su carácter científico se refiere al enfoque y método de estudio de la disciplina geográfica desde una perspectiva científica. Y nos dice aquí que antes del siglo XVIII, la geografía se centraba principalmente en la descripción y la narración de lugares, lo que quiere decir que antes no había como un marco, una metodología de la manera de estudiar la geografía. Simplemente se dedicaba a lo que era describir los lugares, describir los sitios, las regiones, porque no tomaba en cuenta a el hombre como objeto de estudio de. Pero esto fue mejorando a través del tiempo. Empezamos con los antecedentes históricos. Dice que la transición de la geografía científica a la científica a mediados del siglo XVIII marca un hito en el desarrollo de la disciplina. Hubieron diferentes figuras que ayudaron, entre ellas figura Humboldt, que se comenzó a aplicar entonces este carácter más sistemático y científico. Y este empezó a incorporar, y muchos otros exponentes, el hombre o el ser humano como sujeto y objeto de estudio de la geografía. Esto marcó obviamente un cambio significativo en la forma en la que se veía dicha disciplina. Ya no solamente veíamos la parte geográfica o la parte del territorio de un entorno, sino empezamos a tomar en cuenta la parte social. Por eso es que nos dice que a través de esto la geografía dejó de ser simplemente el estudio de la Tierra y las características físicas de ella para convertirse en una ciencia social donde tomaba en cuenta la interacción del hombre o del ser humano con el entorno que los rodeaba. No solamente la parte del espacio geográfico, sino la incorporación del hombre o lo que el hombre provocaba dentro de este espacio. Dice que los diferentes enfoques o la dualidad de enfoques nos dan como ejemplo a Ratzel, que influenciado por el positivismo de las teorías darwinistas, propuso una visión determinista en los hechos que los humanos podían explicarse de la misma manera que los hechos de otros seres vivos. Sin embargo, la escuela geográfica francesa, liderada por Vidal de la Blanche, desafió estas ideas al enfatizar la importancia de la libertad humana y la capacidad de elección en el estudio de la geografía. Entonces, estos son los cambios que se dan por medio de diferentes autores, donde pasamos de tener la geografía tradicional, que solamente estudiaba el espacio y el territorio, a la que estudiaba también la interacción del ser humano dentro de este espacio y este territorio, como lo hemos venido mencionando. La geografía tiene varios principios básicos. Están entre ellos los principios de localización y extensión, donde algunos de los exponentes lo manifestaron o enfatizaron de diferentes maneras. Rachel, por su parte, enfatizó la importancia de la localización precisa de los fenómenos geográficos para comprender su naturaleza. Es decir, los fenómenos geográficos son estos cambios drásticos que se dan dentro de la naturaleza, dentro del entorno geográfico, y para el estudio de estos tenemos, según Raxel, primero tomar con importancia la localización precisa donde se dan estos fenómenos, para luego poder comprender el resto de las cosas que ellos nos traen o que ellos conllevan por sí mismos. Para esto también está el principio de la actividad o evolución o dinamismo. Brunes, por su parte, resaltó la idea de la transformación constante de los fenómenos geográficos, lo que subraya la importancia de considerar un cambio y evolución en el estudio de la geografía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos viendo que el fenómeno no es algo que no se puede mover, sino que él va cambiando
y va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. También está el principio de la causalidad. Según Humboldt, comprender las causas subyacentes de los fenómenos geográficos es crucial para entender su distribución y comportamiento. Es decir, todo fenómeno tiene una causa. Y por esta causa, o tratamos de entender estas causas para saber por qué se dan los fenómenos. Muchas veces las causas son por parte del mal del hombre, otras veces las causas son sumamente naturales o solamente naturales. Y está el principio de conexión, que la coordinación o relación, que siempre un lunes destacó la interdependencia de fenómenos geográficos, enfatizando la necesidad de examinar las múltiples conexiones entre ellos. Es decir, que un fenómeno puede ser consecuencia de otro fenómeno o de otro suceso dentro del espacio geográfico. Los principios metodológicos de la geografía. Vamos a repetirlos, pero vamos a tratar de hacerlos no solamente en el enfoque de los diferentes autores, sino de una manera más central. Dice que el principio de localización analiza la disposición en la que se ubica, el lugar, extensión en que se manifiesta el fenómeno de estudio. Es decir, si estamos estudiando un fenómeno geográfico, debemos poder ubicarnos de diferentes maneras en qué lugar específico está este fenómeno que vamos a estudiar. Y para esto es muy importante. Primero, buscar dónde se está ubicando el fenómeno. Luego, ¿qué lo causa? Y nos vamos al principio de causalidad. Permite reconocer las causas o que dan origen al fenómeno de manera directa y el lugar en el que se manifiesta. Es decir, voy a saber si este fenómeno fue, por poner un ejemplo, estamos hablando de una inundación, podemos hacer el estudio si el fenómeno se dio a causa del hombre por la mala disposición de los desechos, por poner un ejemplo, o si se dio por las abundantes precipitaciones que dan la crecida de un río y por eso se dio las inundaciones. Este principio vamos en este orden. Primero, dónde se realizó, luego la causa. Buscamos luego el principio de relación que establece conexiones mutuas entre los fenómenos cuando se dan como resultado una consecuencia, como el ejemplo que les doy. Si el fenómeno es resultado de la consecuencia de la mala disposición de los desechos por parte del ser humano, entonces ahí vamos viendo la conexión entre un fenómeno y otro. Y que el fenómeno como resultado, el fenómeno que estamos estudiando es una consecuencia o resultado de los anteriores. El principio de evolución permite ver la continuidad del fenómeno, su ritmo, su evolución, su dirección, cuál es su principio y límite y el tiempo antes que desaparezca. Para ponerles un ejemplo de manera bastante sencilla, lo podemos ver mucho o se utiliza mucho cuando vemos estos huracanes en ciertos países, que vemos que nos salen en las noticias cómo van evolucionando, cómo van creciendo, cuál es la vía que toman, si se desvían hacia un lugar es al otro. Entonces ahí estamos aplicando el principio de evolución. Le estamos dando seguimiento a este fenómeno, a su evolución, a su ritmo, a su dirección, la que va tomando. Y el principio de generalidad, que determina las repeticiones y similitudes entre los fenómenos, tanto en el tiempo como en el espacio, porque sabemos que los fenómenos tienden a repetirse en algunos lugares, entonces, o podemos compararlos, el fenómeno que ocurrió en X lugar es similar a lo que hubo hace tantos años en X lugar. Siempre tratamos de compararlos y ver las similitudes que tienen con otros fenómenos de la misma especie. Ok, la demografía y geografía de la población. Cuando hablamos de demografía, sé que siempre pensamos en los censos que son muy comunes en nuestro país. La demografía estudia la población en términos de números, distribución, edades, sexo, ocupaciones, nacimientos, muertes y migraciones. Sé que a todos en algún momento nos ha llegado un censo a nuestra casa donde hacen muchas preguntas personales para tener estos datos demográficos de cómo se está moviendo la población de un país, demográficamente hablando. La historia dice que desde los censos romanos para el control de los impuestos se dan estos estudios. O sea que no es desde ahora que te investigan en la casa, por ponerlo de una forma, las diferentes características que tiene la población, sino que desde siempre o de hace mucho tiempo se han estudiado estas características demográficas. Hay muchas variables demográficas que se estudian. Entre ellas, las más importantes están la natalidad, que es el número de nacimientos que ocurre en una población durante un periodo. Es importante conocer esto para saber el movimiento demográfico de una región, de un país o del el sitio que estemos estudiando.
la tasa de mortalidad, la tasa de fallecimientos dentro de esta población durante X periodo determinado, la nupcialidad que vienen siendo los matrimonios o la frecuencia de matrimonios durante este periodo, la fecundidad, que es la capacidad de la población para producir descendencia, normalmente se toma de las mujeres en edad fértil. La densidad de la población es la concentración de personas en X áreas específicas y esto lo expresamos normalmente, como dice ahí, por una unidad de área como kilómetro cuadrado. Hay tantas personas en este espacio determinado. La esperanza de vida, el número de años que se espera que viva una persona en una población determinada. Y la migración, que es el movimiento de personas de un lugar al otro, ya sea una migración interna, la que se hace dentro del país, o la migración internacional, cuando las personas migran a un país diferente al habitual. La geografía de población. Aunque tratamos de relacionar geografía y demografía, sí tienen su diferencia. La geografía de población, por su parte, estudia la distribución y organización de la población sobre la superficie terrestre. Vimos que la demografía estudiaba ciertas características específicas de la población, pues esta estudia cómo se distribuye esta población y toma algunos factores de distribución poblacional, que se toman factores físicos como clima, vegetación, ríos, relieves, y algunos humanos como actividades económicas, que sabemos que las toman muchos en cuenta las personas a la hora de decidir dónde van a vivir, políticas demográficas, servicios educacionales, salud y transporte. El asentamiento humano. Ecúmene es el espacio habitable de la Tierra, principalmente entre 65 grados de latitud norte y 55 de latitud sur. Desafíos del asentamiento, escasez de agua, extremos climáticos, insolación, frío invernal, son algunas de las cosas que toman en cuenta las personas para decidir en qué lugar se van a establecer o asentar. Entonces, ¿qué otras cosas toman en cuenta? Se dice que las personas para decidir dónde se van a sentar toman en cuenta algunos factores físicos y también algunos factores humanos. Entre los factores humanos están las actividades económicas, agricultura, en el caso de las personas que viven en las áreas rurales, la minería, las industrias, las actividades económicas que son las que les permiten moverse y llevar ese sustento a sus hogares, son algunas de las causas que toman en cuenta para la hora de establecer un asentamiento, que me quede cerca de un trabajo o cerca de los servicios primordiales como educación, salud, transporte, entre otros servicios públicos. Los factores físicos, el relieve, la vegetación, el suelo, la hidrografía y el clima, quizás muchas personas también lo toman en cuenta para sentirse de manera cómoda en el lugar donde van a tomar como vivienda o donde van a hacer su asentamiento. La estructura de la población. Dice que se clasifican por edad, sexo, detectando tendencias de rejuvenecimiento, poblaciones jóvenes que tienen alta natalidad, a veces tienen falta de planificación familiar, problemas del crecimiento poblacional, que queda esto, escasez de alimentos, explotación de recursos, demanda de servicios y desempleo. Eso sucede mucho cuando la población en un lugar muy pequeño crece de manera descontrolada. Entonces, obviamente van a escasear los productos o van a escasear los recursos. Poblaciones envejecidas que tienen como características baja natalidad, por la edad ya no tienen tanta cantidad de hijos, políticas de planificación y altas esperanzas de vida. Problemas del envejecimiento, gastos de salud, cuando llegamos a cierta edad tienen más gastos de salud, son más dependientes de otras personas, dependientes no solamente de atención, sino también económicamente. Políticas gubernamentales, fomento de la natalidad, ayudas económicas, guarderías, permisos parentales, entre otros. La población panameña. Vamos a hablar un poco de cómo es la población de nuestro país. La característica de la población panameña. El estudio de la población panameña incluye la distribución espacial, como ya habíamos dicho, otras características que se toman en cuenta, edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, que viene siendo el nivel académico que tenga cada una de las personas. La población se distribuye entre provincias y comarcas, cada una con características específicas, como su tasa de natalidad, que en algunas provincias o comarcas es un poco más alta que en otras,
y la densidad de la población, que también es muy importante. Sabemos que hay provincias que tienen mayor número de personas que otras, pero esto tiene su razón de ser. La estructura de la población panameña, su distribución regional, el ciclo de vida por edad, matrimonios, divorcios, son algunas de sus características, nacimientos, defunciones fetales y defunciones. Las características étnicas de la población, nuestra población cuenta con diferentes tipos étnicos. Hay grupos indígenas como los gunas, nobes, buglés, emberá, wanán, entre otros. También están los mestizos, que constituyen cerca del 70% de la población, o sea que la mayoría de la población panameña carácter mestizo, y son una mezcla de indígenas y españoles, que eso nos los trae a través de nuestra historia. Afrodescendientes, que llegaron dos olas afrocoloniales durante la colonización española, y afrontillanos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y claro, la población panameña tenemos muchos inmigrantes como chinos, griegos, indostanes y de muchas otras nacionalidades. Los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios son aquellos desplazamientos de población que conllevan un cambio de residencia. En los 2 siglos, las migraciones han alcanzado dimensiones sin precedentes y Panamá no se escapa de ello. Sabemos que somos un país de paso y se toma en cuenta mucho estas migraciones porque muchas de ellas no solamente pasan por nuestro país, algunas de ellas terminan asentándose dentro de él y empiezan a formar parte de la población de X territorio, en este caso el territorio de nuestro país. Hay diferentes causas, diferentes tipos. Hay algunas migraciones que son según el carácter, según la duración del desplazamiento, si vas por un tiempo determinado o si vas de manera indefinida, según el destino, según el número de personas que van a emigrar, si son una familia, si son grandes grupos, entre otras. Y algunas migraciones se dan por causas naturales, como podríamos poner, por ejemplo, una migración por causas naturales, aquellas personas que les toca migrar de su lugar de residencia por algún fenómeno natural que haya ocurrido en donde está asentada actualmente. Y algunas causas sociales, que son las que más conocemos, cuando personas se van de X territorio en busca de una mejora social para ellos y su familia. Los efectos de migración, encontramos países de salidas y países receptores, que en eso Panamá se encuentra en ambas posiciones. Muchas veces hay personas de nuestro país que migran a otros lugares y también somos receptores y podríamos agregar que somos un país de paso, porque nos usan de paso para migrar hacia otras regiones. En el caso de las migraciones, según el destino, puede ser externa e interna. Porque externa, bueno, externa cuando las personas van fuera del país, interna la podemos ver mucho de manera local cuando las personas del interior se desplazan hacia la capital o hacia ciudades más desarrolladas en busca de mejor desarrollo de estudios para sus familiares o por razones laborales para tener una mejor calidad de vida. La población urbana y rural panameña se distribuye de manera desigual en el territorio, por eso, como les había dicho hace un rato, hay algunas provincias que tienen mayor densidad de población que otras, porque no hay una distribución igualitaria. Siempre las provincias con un poco más de desarrollo, sobre todo económico, que brinda mayor cantidad de oportunidades, tienen mayor población que algunas provincias del interior de nuestro país. Problemas derivados del crecimiento poblacional. Hay problemas físicos como la contaminación ambiental. Claro, mientras más personas se producen más desechos, las actividades industriales también producen más desechos, también causamos más daño porque al crear las urbanizaciones le hacemos más daño a la naturaleza. Entre esos daños está la deforestación y la pérdida de hábitats naturales para la construcción de edificaciones o barriadas, por poner un ejemplo. También no tomamos en cuenta el soporte que tiene el suelo donde vamos a construir. Son algunos de esos estudios que no se toman en cuenta a largo plazo, sino solamente el momento, y obviamente luego la naturaleza termina pasando factura y ocurren algunos fenómenos
inundaciones debido a la mala gestión del agua y la urbanización no planificada, que es lo que les estaba explicando hace un momento. Problemas sociales económicos como el desempleo causado por la migración. Si todos nos aglomeramos en un solo área, tenemos la mayor densidad de población en un área específica, obviamente al haber más personas, sí hay más oportunidades, pero también hay más personas en busca de esas oportunidades y por eso vemos la gran cantidad de personas desempleadas en las áreas urbanas y las pocas oportunidades laborales. La pobreza extrema debido a esto del desempleo y a la falta de recursos básicos, el hacinamiento en algunas áreas urbanas por el crecimiento, porque este crecimiento no es controlado por parte del gobierno o por quienes pudieran hacer algo, entonces se da que viven todas las personas. A veces hay edificios o casas donde viven unas familias muy numerosas y no es lo más saludable. La inseguridad social, claro, al haber ciertas necesidades que no se pueden cubrir, entonces aumenta la delincuencia y pues las políticas existen, pero no se hacen efectivas. Eso sería todo por esta parte de este módulo 1 y 2. Muchas gracias.